Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Mario Carvajal, soy profesor de matemáticas y tengo el placer y el gusto de ayudarles y acompañarles en el entrenamiento de Presaber. Tengo más de 20 años de experiencia y quiero apoyarles en todo este proceso. Tenemos una pregunta que nos ha puesto a pensar y a trabajar en la competencia de valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. Estamos en un proceso de validar procedimientos, estrategias, validar. Aquí casi que no nos están pidiendo construir, resolver. Es más bien lo que nos dan es falso, es correcto, qué argumento tienes, verificar si algo funciona o no, si sirve, si está bien construido. Esa es la competencia. Y hay una evidencia, en este caso dentro de ese rango de competencia está la tercera evidencia que dice establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado. Entonces aquí hemos tomado un nivel 1, estamos en un nivel 1 donde las preguntas apenas comienzan a pedir algunos elementos básicos, algunos conocimientos. Incluso en este ejercicio me gusta mucho porque es algo de memoria. Vamos a trabajarlo. Ok, estamos de nuevo acá para trabajar un ejemplo maravilloso. En pantalla tenemos la descripción, lo voy a leer. Se requiere conocer el ángulo alfa, ese símbolo es alfa, si alguien no lo recuerda lo voy a colocar acá, eso es una palabra, una letra griega, alfa, así como escrito como está acá, y es la primera letra del alfabeto griego, ¿no? Es importante en geometría y en matemáticas, muchas cosas de las ciencias naturales usamos el alfabeto griego pues por su desarrollo base para la comunicación matemática en este caso. Se requiere conocer el ángulo alfa de inclinación de una rampa. Uno puede mirar la rampa ahí, vas asociando, vas mirando. Con ello se facilitarán los cálculos sobre la carga y fuerza para una carretilla en dicha rampa, ¿cierto? Entonces, ahí están dando como el uso real que se le da a esto. Se tienen los datos que la figura muestra a continuación. Vamos a verificar aquí los datos. Aquí tengo 1.5 metros, puede ser otra unidad, pero ahí lo vamos entendiendo. Aquí está 5 metros y aquí está 4.8 metros. Y esto que tenemos acá es importante, este es el ángulo alfa, ¿sí? Entonces, obviamente, este ángulo alfa enlaza o relaciona el resto de los lados de ese triángulo. Importante saberlo, aunque no nos lo digan, podemos inferir pues que aquí es como un triángulo rectángulo, porque esto es una base, una altura, normalmente eso no lo hacen torcido, entonces si estamos hablando es una cosa recta, y recto significa que forma, miren mis manos, un ángulo de 90 grados. Entonces aquí pues podríamos incluso anticiparnos y decir que seguramente es un ángulo de 90 grados. Ojo, la fórmula que se debe escoger para calcular el ángulo alfa es, me están dando como una solución ya, o sea, ¿cuál es la fórmula? Si usted sabe validar eso, sabe validar la fórmula, cómo la construye, ¿cierto? Coseno de alfa es 1.5 sobre 4.8, la opción B es seno de alfa 4.8 dividido 5, así se lee. La C es coseno de alfa igual a 1.5 dividido 5 y la D seno de alfa igual a 1.5 dividido 5. Entonces es validar cuál de esas opciones es correcta. No tenemos que hacer muchas operaciones. De hecho, en la introducción del video decíamos que hay algo de, en este caso, mucha memoria. Aunque es un tema que a veces no nos gusta, ¿cierto? Porque ya todo lo tenemos en internet, ya todo lo preguntamos, pues es bueno, y les recuerdo que el ICFES en algunas cosas sí les va a preguntar cosas de memoria, pero son cosas que se han trabajado mucho o se deben de haber trabajado mucho. Entonces, voy a escribir acá, por ejemplo, el tema del teorema de Pitágoras, no lo necesitamos, pero quiero recordarlo. Pitágoras, el teorema de Pitágoras, ojo, es muy Pitágoras, porque tiene tilde, perdonen que escribo a veces como en griego y en hebreo. Entonces aquí el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto, el otro también al cuadrado. Esto es lo que llamamos teorema de Pitágoras. Nos sirve para resolver muchas cosas cuando hay triángulos rectángulos. ¿Qué pasa entonces con las razones trigonométricas? La razón trigonométrica es aquella que une un ángulo o el ángulo determinado con dos lados del triángulo. Eso es una razón trigonométrica. Es como la relación que hay entre un ángulo con los lados. Y quiero explicarlo con mis manos. Aquí quiero ser muy gráfico. Miren, entre más grande sea el ángulo, entre más se vaya abriendo, ¿cierto? Entre más se vaya abriendo, el lado del frente más crece. Entonces es una relación directa. Entre más ángulo tengas, más lado hay, más grande el lado del frente del ángulo, ¿cierto? Entonces, si es un lado pequeñito, pues es obvio que ese lado del frente es pequeñito, es una relación directa. Eso es lo que hace la matemática, descubrir relaciones, reglas. Entonces,
Vamos a validar aquí una cosa. Yo quiero recordarles para que todos lo tengan muy en cuenta y muy practicado. El seno de un ángulo, aquí lo voy a poner diferente, cualquier ángulo es el cateto opuesto, así se dice, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo, esto vamos a irlo aprendiendo de memoria, es importante que lo practiques. Cateto adyacente sobre la hipotenusa, y si se quiere, y aunque no lo necesitamos porque aquí no está mencionado la tangente de cualquier ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En muchos videos en internet lo van a encontrar incluso mejor explicado, pero aquí la idea es resolver el problema. Y les voy a dar una idea que se llama memotecnia. La memotecnia tiene que ver con recordar cosas más fácil, cómo hago para recordar. Y miren este detallito. Este CO, yo le leo CO con CA, eso se llama coca. Y ese mismo es el que está acá, coca. Entonces esa coca, que se repita, abajo siempre va dividido la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Aquí lo voy a señalar. Este es el lado más largo del triángulo, esta es la hipotenusa. Y ya el cateto opuesto o adyacente, ojo, es la clave de esto, depende del ángulo. Les muestro en el dibujo, por favor miren la pantalla, por favor, miren acá. Tienes este ángulo alfa, tiene dos catetos, ya sabemos que la hipotenusa es el lado más largo, ya lo identificamos, es el 5, ¿cierto? Entonces el cateto o los catetos son los otros dos valores, tanto 1,5 como 4,8, ahí están. Pero ¿cómo sabemos cuál es el adyacente y cuál es opuesto? Pues es muy sencillo. Como este es alfa, este valor es alfa, este aquí que estoy señalando como si fuera un solecito rojo, alfa tiene un solo cateto al frente de él, y ese es este, véalo acá. Este lo vamos a llamar cateto opuesto. Y alfa tiene un solo cateto adyacente, no puede tener dos, no tiene sentido. Este es el cateto adyacente, o sea, CA, como lo quiera llamar, mayúscula, minúscula. Entonces, ya con esta identificación podemos escoger cualquiera de estas expresiones y verificar cuál de ellas, ahí está, la tangente no aparece, entonces no hace falta, pero cuál de estas expresiones, de estas dos de arriba, coseno, seno, está bien construida. Entonces, mire, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es una relación de dos valores, una relación, entonces lo voy a escribir aquí ahora sí, pero ya para nuestro caso, seno de alfa, ojo a la pantalla, seno de alfa es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? 1.5. 1.5, esto lo va a recordar de memoria, el cateto opuesto sobre, ¿y qué me dice acá? Ah, profesor Héctor, aquí es sobre la hipotenusa y la hipotenusa es 5, entonces sobre 5. Esta expresión me dice que el seno de alfa es igual a 1.5 sobre 5. Vamos a mirar acá si hay alguna que diga aquí, coseno es 1.5 sobre 4,8, esa no da, coseno aquí al frente no es 5 sobre 5, ah, esta es, ah no, pero un momento, no es, miren, ustedes ya lo están pillando, sí dice los números bien, pero la relación está mal, o sea, no es coseno, eso es otra cosa. Y entonces aquí voy a mirar seno 4,8 sobre 5, tampoco me da, y aquí la encontré. Seno de alfa es 1,5 dividido 5. Entonces, validando, esta es la información correcta. ¿Cómo la validé? No la validé ni inventando, ni tirando una moneda al azar, no la validé recordando la relación trigonométrica seno, coseno y tangente. Coca, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta relación, entre más la trabajes en estos ejercicios, en el colegio, donde estés estudiando, repasando, pues va a ser más fácil recordar los datos. Recordemos que estábamos entonces en el último ejercicio que trabajamos, que solucionamos para seguir aprendiendo, que estábamos tratando de establecer validez o pertinencia de soluciones propuestas a un problema. Aquí era un asunto de seno, coseno, se llaman razones trigonométricas. Si te sientes muy perdido, el hecho de saber el tema también te ayuda a buscar más información. Seno, coseno y tangente son básicos. Ubicarte bien. En mi experiencia sé que muchas veces la dificultad no es ni siquiera recordar la fórmula, sino que cuál es el cateto opuesto, cuál es el adyacente, cuál es la hipotenusa. Entonces, brevemente, la hipotenusa en un triángulo rectángulo será el lado más largo. El lado más largo. Ese lado está obviamente entre dos catetos. Los dos catetos son los que forman el ángulo de 90 grados, el ángulo de 90, el ángulo recto, y entre otras cosas son los dos lados más cortos en relación a la hipotenusa.